¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, hace unos días tuvimos el anuncio de la nueva banlist con la que los jugadores de OCG van a jugar durante los siguientes 3 meses. Y, nos guste o no, muchas veces esta lista va a reflejar muchos de los movimientos que vamos a tener para nosotros TCG. Quizás no vayan a ser estos movimientos para la siguiente lista, quizás vayan a ser para la que nos va a llegar probablemente en enero o febrero, pero siempre es bastante bueno analizar qué es lo que va sucediendo, qué van liberando y muchas cosas más. De esto va a tratar el video, así que vamos allá. Primero que nada hay que responder la pregunta, ¿por qué nos debería de importar la lista de OCG? Nuestros juegos son muy diferentes. Por ejemplo, ellos tienen Maxi a 3 y nosotros la tenemos prohibida desde hace aproximadamente 2-3 años. Ellos tienen Ash Blossom a 2 y nosotros tenemos prácticamente todas las hand traps liberadas. Y también tenemos diferencias en otras cartas de poder, como por ejemplo That Grass Looks Greener. Ellos lo tienen a 2, nunca tuvieron la necesidad de ponerla a 1 o prohibirla, y nosotros la bajamos inmediatamente a 1 y posteriormente fue prohibida y se ha mantenido allí desde entonces. Sin embargo, una característica similar que tienen las listas es que quizás sea de maneras diferentes, pero siempre nos van a indicar cuando hay un problema en el juego y de qué forma lo está resolviendo. Si bien muchas veces la forma en que se resuelven estos problemas llega a ser de una manera diferente, durante los últimos años los movimientos han sido muy similares, por lo que estos mismos movimientos que estamos viendo para la lista de OCG nos pueden decir qué va a suceder para nuestro siguiente formato. Precisamente por esto es importante poner atención a OCG. Voy a hablar en otro video sobre toda la importancia que tiene poner atención sobre cómo se desarrolla el juego en OCG, pero por ahora vamos con las cartas que van a estar en la lista. Primero vamos con las cartas prohibidas. Fueron 3. Las primeras 2 son Soul Charge y Eclipse Wyvern. Por la parte de Soul Charge, OCG por fin va a recibir las cartas Danger. Significa que por fin van a tener acceso a este motor tan increíble. Durante el último año lo vimos, los Danger facilitaron que decks fueran mucho más potentes. Tuvimos incluso FTKs y muchos decks que por ejemplo en Japón no tenían relevancia alguna, como por ejemplo el Thunder Dragon. Aquí en TCG son decks que son muy dominantes. Este movimiento incluso me parece que es algo atrasado. Soul Charge es una carta que generaba una ventaja injusta por completo, y el hecho de que por fin se vaya es algo que va a ser bastante bueno para los jugadores de OCG como tal. Por la parte de Eclipse Wyvern les genera mucha consistencia por la parte de las jugadas de los Chaos, de las jugadas de los Dragon Link como tal. El Dragon Link es un deck que es mucho más potente en OCG porque ya tienen muchísimas más piezas y hasta esta lista no tenían muchos golpes, por lo que el golpe al Eclipse Wyvern es un golpe directo al Dragon Link como tal. Hablando del Dragon Link, la tercera carta que se va prohibida es el War Dragon Agar Pain. Este es el Link 2 que nos permitía poder sacar prácticamente cualquier monstruo dragón desde nuestro extra deck. Me parece que prohibir Agar Pain es la forma más saludable de poder proceder. Si bien hasta el día de hoy para nosotros TCG se debate si LP o Agar Pain deben ser las cartas que sean golpeadas, por la parte de LP, si bien nos puede sacar cualquier dragón desde nuestro deck, que es algo muy potente, realmente solamente lo pone en el campo. Esto nos va a ayudar a hacer una jugada más fuerte de Link, nos puede traer a otro War Dragon o quizás nos pueda ayudar para cualquier tipo de invocación. Sin embargo, Agar Pain es la carta que empieza a hacer cosas injustas. Ignora cualquier tipo de invocación, nos podía sacar a por ejemplo al Crystal Wing, que si lo queremos invocar de manera normal, en primer lugar necesitamos un monstruo Synchro Non-Tuner para poder hacer esto. Nos puede sacar Link 4 como por ejemplo Borreload y Borrelsword, que estos mismos pueden ganar juegos por su propia mano. Entonces me parece que el movimiento de Agar Pain es muy adecuado, y sin la carta más importante para los War Dragon va a ser muy interesante ver cómo va a evolucionar este deck. Luego tenemos las cartas que bajan a 1. Primero tenemos al White Dragon Wyvern Buster. Ahora, es bastante interesante que hayan golpeado al White Dragon pero hayan dejado al Black Dragon Collapse Serpent libre. Me parece que no hay un deck como tal que pueda poner monstruos de luz a una velocidad como lo hacen los decks que utilizan monstruos de oscuridad. Esto me parece que es para prevenir que cualquier deck pueda abusar de los mismos Danger como tal. Van a tener formas muy variadas en los que los Danger les van a dar ventajas injustas, sí, sin embargo no va a ser de la mano de los dragones de caos como tal. Este movimiento ya lo tenemos probado en TCG y sí baja bastante la consistencia para la parte de los War Dragon, al menos por la parte de usar los dragones de caos. Saryuja Skull Dread es una carta que se está pidiendo desde hace mucho que se golpee. Esta carta no tiene tanta potencia para que sea prohibida, al menos no por ahora. Tenerla 3 junto con los Danger nos genera jugadas ridículas. El hecho de que los jugadores puedan excavar por prácticamente
prácticamente todo su deck es algo bastante injusto como tal. Si bien se puede argumentar que el requerimiento para poder hacer esto son 4 monstruos de nombre diferente y que hay decks que no tienen esta facilidad como tal, los mismos Danger hacen que esto sea bastante simple de hacer. Bajarla a 1 lo pone en una situación muy buena, es una jugada de poder, es una carta muy buena que si llega a resolver nos va a dar una ventaja increíble. Tomar 4 cartas y regresar 3, las que nosotros queramos, y tener una invocación extra desde la mano es algo muy bueno. Sin embargo, sigue siendo vulnerable a cualquier tipo de interrupción, sea Effect Veiler, Infinite Impermanence, Ash Blossom incluso, por lo que estando a 1 por fin va a estar en el lugar que debe. Draconet es un movimiento que me sorprende mucho porque si bien Draconet es una carta para hacer todo el combo del War Dragon, ya se está golpeando Agarpain, por lo que no veo sentido de que esto se golpee. Se podría argumentar que este sigue siendo una carta para poder hacer todo el combo de la Justiciar, que es la sincro de nivel 5. Sin embargo, a pesar de que los combos de una sola carta son muy potentes, todavía hay muchísimas formas de que podamos hacer esto con 2 cartas. Tenemos los monstruos Rocket, tenemos extenders muy genéricos y tenemos cartas incluso en esta misma lista que van a hacer que esto siga siendo posible. La verdad es que este movimiento me parece muy extraño, pero esta carta acaba pagando por los pecados del Dragon Link a pesar de que está pensada para usarse como tal en los Cybers. La siguiente carta que baja a 1 es Mystic Mine. Esta carta fue golpeada en la lista anterior, sin embargo sigue siendo bastante problemática. Esta carta desde su impresión no ha hecho nada más que generar problemas. De hecho, yo estoy esperando que esta en algún punto llegue a ser prohibida. Sin embargo, estando a 1 está en su punto más vulnerable. Solamente tenemos un Mystic Mine, un Terraforming, un Metaverse, y si bien todavía hay cartas que nos pueden agregar cartas de campo a la mano, la verdad es que esto ya no va a ser tan factible de hacer. Sin embargo, lo hemos visto durante mucho tiempo, durante toda la vida de este juego. Hay cartas que son muy potentes incluso estando a 1. Tenemos el ejemplo de Maxi, que durante mucho tiempo en TCG la tuvimos a 1 y al final se tuvo que ir porque prácticamente el jugador que la tuviera en la mano tenía asegurada la victoria. Cartas como Soul Charge, que se mantuvieron mucho tiempo a 1 y que incluso están cayendo en esta lista, demuestran que hay cartas que no pueden ser legales en el juego como tal, solamente traen problemas, son cartas muy potentes y que generan una ventaja que de una u otra manera es muy injusta para el otro jugador. Los siguientes 2 movimientos son Zodiac Barrage y Draconic Diagram. Este movimiento no me sorprende tanto como tal porque nosotros como TCG tenemos estas 2 cartas a 3. Me parece que OCG se da cuenta que los Zodiac no van a hacer absolutamente nada siempre y cuando Blood Bowl se mantenga en la lista. Incluso podrían liberar a Trident a 1 o hasta 3 y lo único que harían sería que le darían una forma de poder jugar al Zodiac como tal. Por la parte de diagrama tenemos que recordar que los movimientos en OCG son muy diferentes. Nosotros por ejemplo solamente tenemos un True King's Return y un Dynamite, mientras que ellos tienen 3 Dynamite y de hecho ellos jamás golpearon a Litosa Jim, que es uno de los True King. El hecho de que tengan un Draconic Diagram va a abrir muchísimas jugadas para los True Draco y para los True King. Incluso se ha comentado que muy posiblemente estos movimientos sean simplemente para dar soporte a Hakai, que se basa mucho en destruir cartas. Sin embargo, como ya lo mencioné, nosotros tenemos estas cartas a 3 y realmente no han dado problemas como tal. Los True Draco se han mantenido en un juego competitivo muy alto, sí, pero no son un deck como tal que esté ganando los torneos importantes. Sin embargo, será bastante interesante ver qué es lo que va a hacer OCG con estas cartas avanzando para el siguiente formato. Luego tenemos las cartas que pasan a 2. Primero tenemos a Elemental Hero Shadow Mist. Shadow Mist ha estado limitada durante muchísimo tiempo en OCG. El hecho de que suba 2 les va a dar muchísima más potencia a los jugadores de Hero para OCG, sin embargo no veo que este movimiento les vaya a dar más poder. Hay que recordar que ellos tienen 3 Stratos, 3 Malicious, ahora ya tienen 2 Shadow Mist y me parece que la única carta que permanece en la lista como tal es Hero Leaves, que de hecho ellos tienen a 2, y Mask Change 2, que ellos tienen a 1. Este movimiento es bastante bueno, es un regalo para los jugadores de Hero, pero honestamente no veo que esto le vaya a ayudar como tal a los héroes. En el último formato y gracias al soporte Evil Hero y Vision Hero que se tuvo recientemente, vimos que hay muchas más listas de Hero, sin embargo no son lo suficientemente potentes, no son lo suficientemente consistentes como para considerar que son un problema. Luego tenemos Predaplant Orphis Scorpio. Esta carta sabemos de su gran potencia, es prácticamente una carta con la que se puede hacer por ejemplo el combo de Orcust, nos puede buscar cualquier carta de fusión o de polimerización, sea inclusive Instant Fusion o Super Polimerización, que son las cartas más potentes.
potentes, nos pone 2 monstruos en el campo, lo que prácticamente nos asegura el combo de los Orcust y muchas cosas más. Honestamente me sorprende mucho ver esta carta a 2, creo que esta incluso podría llegar a 3, sin embargo esta carta fue muy utilizada durante el formato de Plant FTK en Japón, por lo que este movimiento me parece más que nada algo conservador. El siguiente movimiento es la Lady Divock, que sube de 1 a 2. Recientemente tuvimos un golpe a los Salamangreat por la parte de OCG. Si bien el golpe a los Salamangreat no fue tan severo como lo tuvimos aquí en TCG, porque OCG tiene solamente un Gazelle pero tiene 3 círculos, me parece que el hecho de que regresen Lady Divock va a hacer que el Salamangreat tenga mucha más potencia. Sin embargo, este movimiento no creo que sea encaminado para los Salamangreat. Creo que este va más encaminado a cualquier soporte Cybers que tengamos y muy seguramente los Signister, que son cartas que van a venir en el Ignition Assault y que prometen que van a ser bastante potentes. Creo que este movimiento va mucho más encaminado a esa estrategia. Interrupted Kaiju Slumber, esta sube a 2. Nosotros como TCG la tenemos a 3 y prácticamente ningún deck la está utilizando. Si bien en papel destruir todos los monstruos en el campo es algo bastante bueno, al mismo tiempo todos los decks más potentes del formato no les pesa perder su campo o tienen formas de protegerlo, por lo que Interrupted Kaiju Slumber en realidad no está siendo jugado. Incluso se podría decir que lo mejor que nos va a brindar el Interrupted Kaiju Slumber es podernos agregar una carta de Kaiju de nuestro deck a nuestra mano. Sin embargo, esta carta está a 3 en TCG y ya vimos que no hace absolutamente nada y muy seguramente OCG va a seguir este movimiento, solamente que en la siguiente lista. Luego vamos con los movimientos que honestamente me sorprendieron mucho. El primero es Spiral Resort a 2. Los Spiral como tal fueron tier 0 durante 3 meses en Japón. Fueron el deck más dominante por mucho. No había ningún deck que les pudiera hacer frente. Entonces, el hecho de que esto haya sucedido hace no más de 2 años y que ya hayan liberado prácticamente todas las piezas, es decir, tienen 2 copias de Drones, 2 copias de Quick Fix y 2 copias de Resort. Entonces, están muy cerca de que el Spiral esté a máximo poder. No solo esto, nosotros lo hemos experimentado en TCG como tal. Spiral Danger es una estrategia bastante buena. Puede que la mayor virtud de este deck sea que siempre quiere ir segundo y prácticamente destrozar los campos o simplemente atacar por el juego. Pero el hecho es que con tantas piezas en OCG no me sorprendería que gracias a estos movimientos en la lista, movimientos anteriores y la llegada de las cartas Danger, pienso que los Spiral van a ser uno de los decks a considerar avanzando para el siguiente formato, al menos por la parte de OCG. Reasoning es movida 2. Esta es una de las cartas más poderosas que tenemos o que en realidad hemos tenido en el juego. La facilidad de prácticamente poder invocar cualquier monstruo al campo, incluso esto es mucho más utilizado en otras estrategias. Por ejemplo, utilizar Reasoning en Infernoid puede significar que vamos a mandar más de la mitad de nuestro deck al cementerio, lo que va a generar muchísima ventaja. Sin embargo, hay que recordar que That Grass Looks Greener está a 2 en OCG y los decks de pasto, si bien no están fuera del juego competitivo porque hemos visto listas de 60 cartas que las utilizan como tal, no son decks que sean dominantes como tal. Entonces That Grass Looks Greener es una carta mucho más potente que el mismo Reasoning y este movimiento simplemente parece como algo lógico como tal. Obviamente Infernoid es el deck que va a utilizar mucho mejor este movimiento de Reasoning, sin embargo hay otras estrategias que se podrían beneficiar muchísimo de esto. Por ejemplo, tenemos a los Cosmo y a las Witchcrafter que, si bien están en un juego mucho más bajo que por ejemplo los Infernoid u otros decks que podrían utilizar fácilmente Reasoning, son decks que se van a ver beneficiados y que incluso podrían llegar a dar la sorpresa en algún punto. La siguiente carta es Draco Face Off. Ahora, este es otro de los movimientos que me tomaron por sorpresa, porque Draco Face Off en su lanzamiento fue prácticamente movido a 1 por su gran potencia. Nos pone un monstruo en el campo o prácticamente nos pone una escala. Si bien tenemos que utilizar unas cartas estilo Garnet, la verdad es que esta carta la mayor parte del tiempo es muy buena. Sin embargo, hay que analizar la diferencia de las listas. Nosotros TCG tenemos Luster Pendulum a 3, mientras que OCG solamente lo tiene a 1, por lo que este movimiento es lógico. Si abren con su Garnet, entonces tienen incluso 2 cartas en su deck que están muertas como tal. Además, hay que recordar que estamos en la era Link. Antes se utilizaba muchísimo el Luster Pendulum porque la idea era que destruyéramos tantas escalas como nos fuera posible para poder cargar nuestro extra deck, luego poner nuestras escalas completas y hacer una invocación masiva por completo. Sin embargo, esto ya no es posible precisamente por los mismos links. Entonces, incluso con estas cartas a un mayor número, es decir, con 2 Draco Face Off, incluso 3 y una buena cantidad de cartas de los Luster Pendulum, esta estrategia no va a ser tan popular. Sigue siendo un motor muy bueno, pero ya no es tan bueno como lo solía ser antes de los links. Además de esto, el Pendulum es muy diferente en OCG a TCG. Por ejemplo, el Pendulum prácticamente tiene todas las cartas legales por la parte de OCG, sin embargo casi todas estas cartas están a 1.
Astrograph, Chronograph, Harmonizing Magician, Supreme King Dragon Dark Worm y muchas otras, por lo que si llegamos a destruirlas, si llegamos a removerlas o cualquier tipo de interacción, entonces ya no pueden tener acceso a estas. Aunque tengan cartas adicionales como el Odd Eyes Revolution Dragon, sigue siendo una diferencia a considerar para los Pendulum en OCG. Luego tenemos el movimiento que me sorprendió más, y este es 1 for 1 que sube a 2. Ahora, por la parte de los pros, por la parte de que esta carta es muy buena, si ustedes se fijan, todas las estrategias en las que se utiliza 1 for 1 es porque ese monstruo de nivel 1 que llega al campo es prácticamente lo que hace que las jugadas empiecen a explotar, que se aceleren muchísimo. Entonces, estas son jugadas de poder. Esta es una carta que va a ser muy utilizada, y los decks que puedan tener acceso a esta, como por ejemplo los Spiral, que precisamente están recibiendo los Danger y muchas piezas más, creo que va a ser un incremento de poder bastante considerable. Sin embargo, también tenemos que ver los contras. Si estamos jugando al robo, 1 for 1 es una carta completamente muerta. 1 for 1 nos pide costo de un monstruo específicamente, por lo que si tenemos otra magia o trampa en la mano no la podemos activar. Si bien el juego ha evolucionado en que prácticamente queremos tener varios monstruos en el cementerio, porque allí nos van a ayudar cayendo o teniendo efectos como tal, el hecho es que sigue siendo un costo. Además tenemos cartas que pueden castigar mucho al oponente. Por ejemplo, si le tiramos Ash Blossom al 1 for 1, entonces es prácticamente un -2 para el jugador que está activando el 1 for 1. Entonces, este movimiento tiene lógica como tal. Sin embargo, no creí que viéramos el día en que esta carta pudiera subir a 2 tan fácilmente. O quizás no fácilmente, sino que fuera algo lógico que tendría que llegar a pasar. Y por último tenemos las cartas que ya no están en la lista. Primero tenemos al ABC Dragon Buster. Ahora, esto me parece que es algo bastante tardío por la parte de OCG. Hay que recordar que OCG, cuando tiene un deck problema, cuando un deck es muy dominante durante algún tiempo, ellos cortan el deck por completo. Ellos no tienen miedo de golpear al deck como tal. El ABC fue un ejemplo de esto. Me parece que originalmente el golpe al ABC fue, me parece que A o B a 1, y el ABC Dragon Buster cayó a 1. Por fin el ABC es liberado. Sin embargo, pienso que esto se pudo haber realizado mucho tiempo antes. Nosotros nunca hemos dejado de tener al ABC a máximo poder. Solamente tuvimos un breve momento en el que A tuvo que ser bajada a 1 porque Firewall todavía podía hacer unos loops que eran muy injustos. Sin embargo, cuando Firewall fue prohibido, A regresó a 3 inmediatamente. Precisamente porque tenemos como ejemplo a TCG, el ABC me parece que debe de haber estado legal o prácticamente a máximo poder hace mucho tiempo, aunque hay que recordar que hay decks que son mucho más potentes y mucho más populares en diferentes lados del juego. ABC es un ejemplo perfecto de esto. Luego tenemos al Dark Armed Dragon a 3. Si ustedes jugaron hace 10, 11 años, muy seguramente tienen recuerdos muy amargos en los que 3 Dark Armed Dragon eran algo muy injusto. Sin embargo, han pasado 10, 11 años en los que se han creado muchas más cartas y cartas mucho más poderosas, por lo que incluso el Dark Armed Dragon ya no se siente tan potente hoy en día. Muy seguramente vamos a ver decks que lo puedan implementar o que lo quieran implementar. Sin embargo, el formato anterior estuvo a 2 y no hizo absolutamente nada, por lo que subirlo a 3 me parece algo completamente natural. Solamente como una nota, ellos todavía tienen Fairy Tail Snow, que les ayuda prácticamente a controlar su cementerio, con lo que tienen una forma mucho más sencilla de poder invocar los Dark Armed Dragon. Sin embargo, no considero que esto vaya a ser nada para el formato de OCG, y este es un movimiento que espero que nos llegue pronto a TCG. Cyberstein de vuelta a 3 primero refleja que a 2 no hizo absolutamente nada, y a 3 podría ser una de las cartas que puedan ser la nueva cara para las estrategias de antimeta. Mucha gente está preocupada porque esta carta se puede poner prácticamente al final de nuestro combo e invocar un monstruo de nuestro extra deck que prácticamente deje sin jugar al oponente. Sin embargo, creo que Cyberstein y el hecho de que tengamos tantas hand traps o simplemente tantos efectos en el juego hace que esto esté perfectamente balanceado. El pago de los 5000 puntos de vida del Cyberstein no es algo para ignorar. Si por alguna razón falla o el monstruo que pusimos no es lo suficientemente grande como para garantizarnos la victoria, entonces el oponente simplemente tiene que poner 3000 puntos de daño en el campo, lo cual es increíblemente sencillo para prácticamente cualquier deck existente en esta era. TG Hyper Librarian es un movimiento que ya tenemos en TCG y que pienso que se tenía que dar en OCG. Esta carta no va a hacer absolutamente nada a menos de que haya algún cambio o algo que haga que los Synchro exploten como tal. De la misma manera, Trishula sube a 3. Este monstruo requiere 3 monstruos para su invocación de Synchro, por lo que no veo que vaya a generar ningún problema. Quizás en algún punto aparezca una estrategia que pueda poner muchísimos monstruos en el campo, como por ejemplo los Infernity lo hicieron durante algún tiempo, pero mientras tengamos esas cartas controladas, creo que Trishula puede estar a 3 sin ningún problema. Limited Removal es otra carta que ya vimos previamente en TCG que está a 3 y no hace absolutamente nada, por lo que me parece que es muy lógico este movimiento.
Necrocycle fue el movimiento que eligió OCG para controlar a los necros en su tiempo. Lo hemos venido viendo durante varios formatos. Cada formato le van dando una pieza adicional a los necros. Ya tienen 3 Shurit, con esto ya tienen 3 Necrocycle y la única carta que permanece en la lista como tal me parece que es Unicorn, pero tiene bastante lógica que esta sea la carta que sigue en la lista porque esta prácticamente apaga cualquier estrategia que utilice a monstruos de extra deck como tal. Y por último tenemos Solemn Strike, que durante un momento, durante un formato, Solemn Strike fue una de las cartas más populares en OCG. El hecho de que regrese a 3 me parece que también es algo tardío porque nosotros en TCG jamás tocamos Solemn Strike y con este movimiento por fin OCG tiene todas las cartas de Solemn liberadas. Si bien de buenas a primeras esto podría ser bastante potente, son muchísimos puntos de vida que hay que pagar, por lo que tampoco es algo tan sencillo o algo tan viable para usar. Sobre el formato que se acerca para OCG, me parece que va a ser uno de los más interesantes, si no es que el más interesante que hayamos visto en los últimos años. La ausencia de los Danger para la parte de OCG fue algo fundamental para el último año, porque nosotros tuvimos un formato mucho más agresivo y mucho más acelerado. Ya que están llegando los Danger, si bien OCG está previniendo esta situación con movimientos de los Dragones de Caos, de Saryuja, de Soul Charge y unos cuantos casos más, pienso que la siguiente lista va a tener que meter muchísimas cartas porque los Danger van a acelerar muchísimo su juego. Sobre los decks competitivos que tienen en OCG, ya que murió Agarpain en esta misma lista, no sé cómo vayan a evolucionar los Dragon Link. Honestamente no creo que el deck esté muerto, creo que todavía tiene muchísima potencia y quizás ya no vayan a utilizar al Dragonet porque cae a 1, la ausencia de Soul Eating Oviraptor porque este está a 1 y porque Fossil Dig está a 2 van a hacer que este deck tenga que buscar otras formas de poder realizar el combo, lo cual no es imposible, simplemente le va a tomar muchos más recursos para poder hacerlo, entonces hay que ver qué va a suceder. Salamangreat, si bien no tuvo como tal mucho movimiento en el juego competitivo, está obteniendo una pieza adicional y no está recibiendo golpes, por lo que estoy esperando que el siguiente formato empiece a hacer cosas competitivas de nuevo. Por la parte de los Sky Strikers siguen siendo un deck muy potente, simplemente que no lo estamos viendo porque el Dragon Link era muy dominante, pero sin los Dragon Link en el formato, entonces muy seguramente estos volverán. Muy seguramente con la llegada de los Danger, el Thunder Dragon en cualquiera de sus versiones va a ser el mejor deck, y si no es este, precisamente de la mano de los Danger, muy seguramente vamos a ver una estrategia semi-competitiva, quizás un tanto casual que alcance niveles muy buenos gracias a los mismos Danger. Sobre los movimientos que van a pasar de OCG a TCG, hay que hablar primero que nada, y me parece que es el más importante, sobre el War Dragon Agarpain. Primero que nada, todos los que han enfrentado a War Dragon en cualquiera de sus versiones saben lo injusto que es este deck, pero los resultados de los torneos más importantes que tenemos en TCG no han demostrado esto en absoluto. Seguimos teniendo los mismos 4 decks que han sido los más dominantes, que son Thunder Dragon, Orcust, Sky Striker y Salamangreat. Entonces, precisamente por esto no se debería de hacer un golpe a los Dragon Link. Si bien precisamente por esto no creo que Agarpain o por ejemplo Elpir reciban un golpe, sí pienso que sí podrían recibir un golpe preventivo simplemente para que no sean tan dominantes. Lo vimos esto cuando nos llegaron los Spiral o los Pendulum Magician. Cuando estaban llegando las cartas estábamos esperando entrar a un formato completamente degenerado, pero TCG hizo ciertos movimientos en la lista que simplemente previnieron que estos fueran los mejores decks por completo. Si bien seguían siendo los mejores decks porque tenían la mayor consistencia, la mayor resistencia y muchas cosas más, no eran el mejor deck por muchísimo. Todavía había otros decks que les podían hacer frente de una forma u otra. Entonces estoy esperando que los Dragon Link como tal reciban un golpe de este tipo. Quizás nos deshagamos del Red Eyes Darkness Metal Dragon, quizás nos deshagamos de Elpi, que sería como una forma de empezar las jugadas, pero honestamente no veo que Agarpain vaya a caer en la siguiente lista, precisamente porque aún no es un problema. Y todavía faltan las cartas Star Leech del Chaos Impact que considero que van a ser un punto de venta muy fuerte para este set. Sobre los movimientos a 1, ojalá sigamos el movimiento de Mystic Mine porque esta es una carta que seguimos teniendo a 3 en TCG y no ofrece nada saludable para el juego. Por la parte de Saryuja estoy seguro que vamos a ver este movimiento también en TCG, pero va a ser después de que se vendan todas las cartas de Duel Devastator en la que viene precisamente Saryuja en cada una de estas cajas. Sobre los demás movimientos a 1 realmente no veo que algo de esto pueda pasar. Solamente si Dragonic Diagram llegando a OCG no hace nada durante el siguiente formato o quizás los siguientes 2 formatos, podamos ver el regreso de Litosa Gym de los True King a TCG. Pero para la siguiente lista, que técnicamente la tendríamos que tener a mediados de octubre, inicios de noviembre, no veo
veo que vaya a suceder algo así. Sobre los movimientos a 2 no veo que vayamos a replicar prácticamente nada. Por la parte de los Heroes nosotros tenemos 3 Shadow Mist, nos ayudaría que nos dieran un Hero Leaves, el tercer Stratos o el tercer Malicious, pero de nuevo, la estrategia de Warrior Link como tal es muy popular en TCG y esto podría desbalancear el juego como tal, al menos por la parte de esta estrategia, así que no veo prácticamente que ninguna de las cartas a 2 vaya a pasar para nosotros en el siguiente formato. En un momento voy a hacer una nota precisamente de esto. Los demás movimientos como Spiral Resort, One for One, Reasoning y Draco Face Off son movimientos que son un tanto arriesgados como tal. Si bien tienen lógica por la diferencia que tenemos en las listas, honestamente no veo que vaya a suceder esto en TCG, y lo menciono con mucha seguridad por lo siguiente. OCG cuando hace sus movimientos en la lista, ellos no tienen miedo de equivocarse y simplemente regresar las cartas a donde estaban. Lo vimos hace poco, Spearoid Terror Top fue lanzado de nuevo a 2, pero al ver que los Salamangreat lo estaban utilizando demasiado, esta carta volvió a 1 en el siguiente formato. Para nosotros TCG no hacemos mucho esto en realidad, los movimientos tienen que ser muy seguros para que se puedan realizar. Solamente hay que ver lo que sucede o lo que sucedió con las estrategias de Shaddoll, de Necros y de Hero. Durante prácticamente 2 años OCG tuvo estas cartas liberadas como por ejemplo el Shaddoll Construct, Shurit para los Necros, Elemental Hero Stratos, y nosotros apenas los estamos alcanzando. De hecho, si vemos la diferencia de estos 3 arquetipos entre las listas de TCG y OCG, vamos a ver que las listas de OCG están prácticamente a máximo poder o están a 1 o 2 cartas de estar a máximo poder, y nosotros en TCG todavía las tenemos muy limitadas. Precisamente por esto cartas de poder como Reasoning, One for One, Draco Face Off, Spiral Resort no veo que vayan a regresar a menos de que pase un tiempo en OCG, se vea que no va a suceder nada malo y entonces ya se van a pasar a TCG, aunque muchas veces estos movimientos acaban siendo muy tardes, como por ejemplo lo que pasó con los Clifford. Si bien los Clifford ya están a máximo poder, los pudieron haber liberado hace prácticamente 3 años y no hubieran hecho ninguna diferencia. Sobre las cartas que se están moviendo a 3 para OCG, creo que muchas de estas cartas sí las podríamos ver para TCG. Por ejemplo, Cyberstein y Dark Armed Dragon son cartas que no van a hacer absolutamente nada si se mueven a 2. No harían nada si se mueven a 3, pero de nuevo, los movimientos conservadores por la parte de TCG nos tendrían que dar primero estas cartas a 2. Sobre los Necros tengo mis dudas porque en el último YCS los Necros hicieron top. Me parece que estamos a punto de empezar una temporada con 2 o 3 YCS en los que los Necros van a por fin probar su valía como tal, y vamos a ver si no fue solamente una buena construcción, un buen piloto, y si este deck ya volvió al formato competitivo. De haber vuelto al formato competitivo como tal, creo que los Necros se van a quedar así como están para nuestra lista, no van a recibir piezas adicionales, y en caso de que no hagan top de manera consistente, entonces creo que sí les podrían regresar más piezas, quizás el segundo, el tercer Shurit y quizás incluso el segundo Unicorn. Sobre los Solemns, creo que es un movimiento que se va a dar, y de hecho yo estoy esperando que cuando tengamos el spoiler completo del Duel Devastator, allí mismo nos den al menos unas 2 o 3 cartas Solemns, porque esto impulsaría bastante la venta. Con un movimiento en la lista podría ser mucho más atractivo el producto y muchas cosas más. Habrá que estar pendientes del spoiler del Duel Devastator porque este mismo nos podría indicar varios movimientos. Si vinieran cartas como One for One, Solemn Warning, Reasoning o alguna de estas que estamos viendo que son cartas bastante genéricas, esto a mí me estaría indicando que son movimientos que se van a dar en la siguiente lista, y si no se dan en la siguiente lista va a ser a más tardar en la lista que seguiría, que tendría que ser para el formato de enero o febrero aproximadamente. Sobre cómo aprovechar esta lista, sea para invertir o sea para hacerse de decks. Primero que nada, en los primeros días no conviene comprar nada. Por ejemplo, las cartas Spiral, los Dark Armed Dragon, los One for One, en rareza alta sobre todo, son cartas que subieron muchísimo de precio porque, como siempre, cuando se da un movimiento en OCG se espera que se haga prácticamente inmediato para TCG. Esto desafortunadamente no es así, por lo que les recomendaría hacer sería que después de que pase la emoción inicial por el lanzamiento de la nueva lista de OCG, entonces esperen un poco, creo que incluso tendría que ser después de nuestra lista, y se empezaran a hacer de las cartas que piensan que de esta que tuvimos de OCG van a pasar a TCG. Quizás se vayan a hacer de unos cuantos One for One, de unas cartas Spiral o la base Spiral como tal, el Litosa Gym de los True King y unas cuantas cartas que tendrían que verse reflejadas como tal. Estas cartas muy seguramente no van a salir en el siguiente formato, quizás incluso no salgan para el que le sigue, que sería para enero o febrero aproximadamente, pero ya tendrían las cartas listas, y para cuando estos movimientos se den,
que se van a tener que dar en algún punto, aunque va a ser quizás muy tardío, entonces ya van a estar listos con estas cartas. Pero también hay que esperar a ver qué es lo que tiene Duel Devastator para nosotros. Quizás esta traiga Reasoning, One for One, Draco Face Off, Solemn Warning y muchas cartas que, ya que estamos viendo que se están moviendo en OCG sin ningún problema, entonces muy seguramente TCG va a seguir esta tendencia. Como tal, el siguiente formato para OCG va a ser un formato muy interesante. Tienen un nuevo formato por la lista, se les están entregando las cartas Danger, que es uno de los mejores motores que hemos visto en la historia de este juego, y en una menor medida, aunque también hay que considerarlo, se les están entregando los 3 promos que tuvimos en las megalatas, y hasta el día de hoy los jugadores todavía no saben bien cómo jugar alrededor de ellos, cuáles van a ser las techs para poder jugar en contra de estos, o cuál va a ser el nuevo mejor deck porque puede jugar a través de los nuevos promos, a pesar del nuevo meta e incorporando lo mejor de cada una de las estrategias que hay por ahora. Entonces habrá que estar muy pendientes del siguiente formato de OCG. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué movimientos de esta lista de OCG van a pasar a TCG y de qué forma van a pasar. En caso de que estos movimientos no puedan suceder en TCG porque ya las tenemos liberadas, entonces ¿cuál sería su equivalente para nuestro mismo formato, para nuestro mismo juego? Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.